Vamos a hablar de clásicos para Halloween. Hola, ¿qué tal? Vamos con una selección de clásicos que son perfectos para leer este mes de octubre. Sabéis que en el mes de octubre promuevo la iniciativa del Cozy Win con un montón de retos de lectura y recomendaciones. El reto de lectura de este año tiene 4 categorías donde podemos ir metiendo libros temáticos para este Halloween y si alguno de estos sirve para alguna de estas categorías os lo voy a ir mencionando. Si queréis saber más del Cozy Win y participar, os dejo en la cajetilla de información el vídeo en el que lo explico todo y también podéis pasaros por mi Instagram donde estaré compartiendo también un montón de contenido. Tenéis el enlace también en la cajetilla. Y ahora sí, vamos a hablar de libros. Pues el primer clásico obligado que enseñar en este vídeo es Frankenstein de Mary Shelley, que es un librazo y es maravilloso y si no lo habéis leído es el momento perfecto para quitaros esa espinita. Si lo habéis leído, pues como yo, por ejemplo, hace un montón de años, siempre está bien una relectura, porque os aseguro que la relectura que yo hice hace poquito de este clásico es una de las mejores que he hecho nunca, se ve con otros ojos. Yo, por ejemplo, la primera vez lo leí de adolescente y aunque me gustó, no le saqué todo el jugo que se le puede sacar. Y ahora, pues, ha sido una experiencia de relectura estupenda, tanto por esa nueva perspectiva un poquito más madura que tengo, como porque hay otras ediciones modernas y preciosísimas, como puede ser esta de Alma, que ya sabéis que a mí me gusta mucho y es ilustrada, pero es que no es esta la única edición que hay por ahí, y es que ahora mismo hay unas ediciones absolutamente perfectas. De hecho, hay una a la que yo le tengo echado el ojo que está anotada y que puede ser una compraza también si queréis algún clásico este mes de octubre. Además, este clásico tiene algo muy especial y es que mucha gente se piensa que ya lo conoce sin haberlo leído por todas las adaptaciones que se han hecho y porque al final Frankenstein es una figura o un nombre que forma parte de la cultura popular. Pero es que hay muchas concepciones que se han ido modificando en las adaptaciones y que han llevado a tener ideas erróneas sobre el personaje y sobre la historia. Así que no os engañéis porque seguramente descubriréis cosas nuevas leyendo el original. Y ya que hemos pasado por Frankenstein, vamos a la siguiente obviedad que tenía que estar en alguno de los vídeos de recomendación, aunque doy por hecho que todos y todas lo tenéis en mente cuando hablamos de libros para octubre y para Halloween y cuando hablamos de clásicos del terror, y es Drácula. De nuevo os digo que no os perdáis la obra original porque creáis que ya conocéis la historia, porque seguro que hay cosas de la historia que no conocéis. Además es un clásico que a pesar de los años ha mantenido esa parte spooky porque de verdad que tiene escenas que dan bastante yuyu. En lo que respecta al Cozy Win, Drácula puede ser una de las lecturas de la categoría vampiros. Y por haceros una sugerencia un poquito distinta, aparte de recomendaros el clásico, por supuesto, os digo que hoy en día también se puede leer este clásico de otra manera porque se han hecho varias adaptaciones a formato cómic. Yo os enseño por aquí una de las que tengo yo, que es una que me parece especialmente bonita, pero os advierto que no es la única, hay otras cuantas adaptaciones que también son bastante chulas. Y bueno, pues si os da extrema pereza de verdad el clásico, aunque yo siempre os voy a recomendar que lo leáis, pero os da mucha pereza y aún así queréis leerlo, esta está muy recomendada si queréis acercaros a él de otra manera porque aunque la ilustración es preciosa y es una maravilla de leer, es muy fiel al clásico, ya que el texto que contiene es básicamente fragmentos del Drácula original. Y si simplemente es un clásico que ya habéis leído y no pensabais releer, pero no os importaría rememorarlo un poquito o leerlo de otra manera, pues que sepáis que esto existe porque es mi caso y es una maravilla y de verdad que es preciosísimo por dentro. En este caso, esta publicación es de Norma Editorial por George Best. Y pasamos de un vampiro a una vampira que también forma parte de los clásicos y también podéis elegir como lectura de la categoría vampiro para el reto de lectura del Cozy Win y por supuesto es Carmila. Igual os estoy dejando por aquí alguna fotillo de alguna edición que haya con el relato publicado solo él, pero yo lo tengo en distintas recopilaciones. El otro día os enseñaba un libro de Valdemar que se llama Vampiras y ahí también está incluido el relato de Carmila, pero la primera vez que yo lo leí fue en esta recopilación de aquí, de Alianza, que se llama Vampiros, y el primero que viene es Carmila y luego vienen otros como La familia de Burdalac o El vampiro de Polidori, así que es baratito, es una edición bastante chula y a mí me gusta mucho tenerla. Vamos a Carmila, es una de las primeras vampiras de la historia, es un clásico igual a la altura que Drácula, lo único es que en vez de ser una novela larga es un relato o una novela corta, pero merece muchísimo la pena. Si todavía no os habéis acercado a Carmila,
pues no sé a qué estáis esperando porque es un pecado mortal, así que por favor seleccionad esta lectura para este Halloween. Además es que al ser cortito es perfecto porque lo podéis leer incluso el mismo día de Halloween. En este caso tenemos a una niña que vive con su padre sola en su gran casa que está bastante apartada, entonces se siente muy sola y se pone muy feliz cuando por ciertas circunstancias acogen en su casa a una huésped que resulta ser otra niña y se hacen muy amigas. Pero pues vamos a ir viendo que esa niña puede ser más de lo que parece. El vampiro de Polidori puede ser otro relato clásico que podéis escoger este octubre, por supuesto, aunque yo no lo recomiendo todavía como tal porque en mi caso no lo he leído. Es uno de esos vacíos existenciales que tengo yo en mis listas de lectura, pero que efectivamente voy a solucionar este octubre. Va a ser una de mis lecturas. Vamos con la siguiente sugerencia que tengo también en una edición bellísima de Alma Editorial y es el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En este caso yo es una de esas lecturas que leí de jovencilla, no me enteré de mucho y he vuelto a leer hace poco y he dicho, madre mía, qué maravilla. Así que os lo recomiendo mucho, aunque creáis igual que conocéis la historia o que lo habéis leído de jóvenes, leedlo ahora porque se disfruta de otra manera totalmente distinta. Está escrito de una manera espectacular y la ambientación, oh madre mía, qué ambientación. Es muy cortito, así que lo vais a leer en un día escaso. Merece mucho esta edición, yo creo, porque si os gusta la ilustración, pues las ilustraciones que tiene son preciosas y además muy acordes también a la temática y la época. Creo que no hace falta hablar de qué va este libro porque todos tenemos una idea, lo cual es una pena porque yo creo que hay que ponerse un poco en el punto de vista de qué pasaría si leyeras este libro sin saber absolutamente nada de él y con la mentalidad de hace unos años, que no se había escrito tanto sobre el tema. Bueno, es que me parece que debió ser una voladura de cabeza en su momento y me parece una de las obras que tenemos más valiosas dentro del terror, dentro del misterio, así que no os lo perdáis y recordarla cuando hagáis un repasito a estas listas de clásicos que podéis leer en octubre porque es la época perfecta. En cuanto al Cozy Win, en mi opinión, sí que lo podéis incluir y creo que valdría perfectamente para la categoría asesinatos o murder, que ya sabéis que en realidad es una categoría muy amplia. Y ya que estamos con libros cortitos, pues voy a pasar a otro que también viene a ser un relato, pero que a mí me obsesiona porque, entre otras cosas, es el relato en el que está basado una de mis películas favoritas de la vida y que obviamente hay que ver cada Halloween, que es La leyenda de Sleepy Hollow. La leyenda de Sleepy Hollow es este relatito de aquí, de Washington Irving, que como veis es súper cortito, lo podéis encontrar en versiones como esta que viene el relato solo, lo podéis encontrar en un montón de antologías de relatos, creo que se puede encontrar. Además, lo tenéis disponible también en audiolibro en distintas plataformas que yo lo escuché y merece la pena bastante para ser escuchado porque te da esa ambientación también así tenebrosa. El relato como tal, bueno, igual no es la gran cosa, sobre todo porque es muy cortito, pero lo que mejor tiene es la ambientación. La ambientación es fenomenal y sinceramente, si como a mí os gusta mucho la película, la adaptación moderna, leer este relato después y ver de dónde viene, pues es muy guay. ¿Vale para el Cozy Win? Vale para el Cozy Win porque por supuesto lo podéis incluir en la categoría fantasmas. Y vamos ya con la última recomendación que os quiero hacer de clásicos, que además también son relatos. A mí me gusta muchísimo recomendar y leer relatos en esta época porque siento que son perfectos para lo primero que no leer el libro entero, sino poder leer un relato cada año, para poderlo leer la misma noche de Halloween, para poder leer de forma rápida o si no queréis abarrotar el mes de lecturas spooky, pues poder leer algo cortito, algo poquito y que aún así pues tengáis el espíritu y estéis participando. Bueno, en este caso os recomiendo este libro de aquí que es Reinas del Abismo, es una edición de Impedimenta y es una antología de relatos de escritoras que escribían cuentos o relatos relacionados con lo inquietante, lo tenebroso y pone cuentos fantasmales, pero no todos son de fantasmas, ¿vale? Aquí dentro hay relatos que valdrían para distintas categorías del Cozy Win, pero sobre todo yo me decantaría porque hay relatos para la categoría fantasmas, hay un relato en concreto que además a mí me gustó muchísimo para la categoría vampiros, que os voy a decir enseguida el nombre porque me podía haber preparado esto, sí, pero así somos. Y también hay relatos que valen para la categoría murder o asesinatos. Tengo que reconocer que la mayoría de ellos son mejor para la categoría fantasmas. Pero como os digo, está por ejemplo El tapete de Grey y la espina,
que me parece un relato de vampiros que de verdad yo me lo pasé estupendamente bien. Para la categoría Murder, por ejemplo, tenéis La naturaleza de las pruebas de May Sinclair. Y luego, pues para la categoría Fantasmas es que tenéis muchísimos. Una revelación de Mary Braddon, El ángel del escultor de Mary Corelli, De entre los muertos de Edith Nesbit. Y bueno, además podéis descubrir a todas estas autoras porque delante de cada relato viene un pequeño parrafito contándoos un poco quién es esa mujer que escribió y contextualizando un poquito el relato en cuestión dentro de su obra. Hay relatos de distintas épocas, pero yo he decidido meterlo en clásicos porque también hay una cosa que es muy chula y es que podemos ir viendo, si los leemos por orden, cómo evoluciona este tipo de escritura porque están colocados cronológicamente. Y vamos desde más o menos 1850 hasta los 2000. Vamos a ir viendo distintas autoras por esta época y los relatos que escribían que van cambiando tanto en forma de escribirlos como en forma de ambientar, como sobre todo en los temas que tratan. Y también vemos que se van volviendo un poco más complejos, al menos desde nuestros ojos modernos. Como siempre pasa con las antologías de relatos, no todos te van a gustar igual, a mí no todos me enamoraron, pero creo que dentro de este librito hay algunos que merecen mucho la pena por el relato en sí. Y en cualquier caso, yo disfruto muchísimo conociendo a distintas autoras de lo gótico y de lo fantasmal. De hecho, si no fuera porque tengo tropocientos mil pendientes, como ya sabéis, me apetecería muchísimo releer alguno de estos para esta época. No descarto hacerlo, y si no, pues otro Halloween será, pero es uno de esos libritos que adoro que formen parte de mi colección. Y hasta aquí la lista de recomendaciones de clásicos que os quería hacer este octubre. No he querido pasarme, creo que son poquitos y creo que todos están muy bien seleccionados. De verdad, pongo la mano en el fuego por cada uno de ellos porque creo que todos os van a aportar una experiencia muy chula para este Halloween. Espero que ya estéis disfrutando del Cozy Wing, que las lecturas de este mes os hagan la misma ilusión que a mí y muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Os recuerdo como siempre que en la cajetilla de información podéis encontrar los enlaces a todas mis redes sociales, que también tenéis el enlace a mi Patreon si queréis apoyar mi contenido de esa manera y que también podéis apoyar mi contenido dando likes a los vídeos y suscribiéndose al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Muchísimas gracias, nos vemos pronto, ¡feliz Cozy Wing! ¡Chao!